¿Alguna vez te has preguntado cómo un pequeño país montañoso se convirtió en uno de los centros más poderosos de la diplomacia y la innovación? ¿Cómo es posible que Suiza, que nunca buscó la conquista, haya creado una de las fuerzas militares más formidables de la historia? ¿Por qué este lugar, sin grandes recursos naturales ni acceso al mar, se encuentra entre las naciones más ricas del mundo? Hoy vamos a descubrir la fascinante historia de Suiza, un país donde se habla en 4 idiomas, pero que ha mantenido su unidad durante 700 años. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Sombras Sagradas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este video con otros si lo consideráis importante. Gracias. Imagina un viaje a través de los Alpes hace 15.000 años, cuando el último período glacial estaba llegando a su fin. Los enormes glaciares que habían cubierto las montañas durante siglos comenzaban a retroceder lentamente, revelando valles profundos y lagos de agua cristalina. En este paisaje imponente y austero, los primeros humanos comenzaron a aparecer. Ellos aún no sabían que habitaban lo que más tarde se conocería como Suiza. Para ellos, esta era simplemente una tierra entre montañas, un lugar donde cazar cabras montesas y recolectar frutos del bosque. Los primeros pobladores eran nómadas que seguían la migración estacional de los animales, y no construyeron viviendas permanentes, contentándose con refugios temporales en cuevas y abrigos rocosos. Sin embargo, ya estaban obligados a adaptarse a las duras condiciones del terreno montañoso. Cada tribu desarrollaba sus propias técnicas de supervivencia, creando rituales y creencias inspiradas por la majestuosidad de las montañas y la imprevisibilidad del clima alpino. Los arqueólogos han encontrado vestigios de estos antiguos habitantes en las profundas cuevas de los Alpes. Herramientas de piedra, huesos de animales y hasta adornos primitivos nos cuentan la historia de quienes habitaron esta tierra mucho antes de que existiera la escritura. Pero el hallazgo más asombroso fue Ötzi, el hombre de hielo, descubierto en 1991 en la frontera entre Italia y Austria. A pesar de que Ötzi no fue encontrado en el territorio de la actual Suiza, su existencia nos brinda una visión valiosa de los habitantes de los Alpes hace aproximadamente 5.300 años. Imagina a un hombre de unos 165 centímetros de altura, vestido con ropa de piel y pieles, con calzado adaptado para caminar por las empinadas laderas. Llevaba consigo un hacha de cobre, un cuchillo con hoja de sílex, un arco y flechas. Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes, que podrían haber tenido un significado ritual o haber sido una forma primitiva de acupuntura para aliviar el dolor articular, inevitable en la vida montañosa. Mientras Ötzi y sus contemporáneos luchaban por sobrevivir en la alta montaña, en los valles que más tarde formarían Suiza, comenzaban a establecerse los primeros asentamientos permanentes. Aproximadamente 5.000 años atrás, las personas aprendieron a construir viviendas sobre pilotes a orillas de los lagos alpinos. Los arqueólogos se refieren a esta cultura como la de los lagos. Los restos de estas antiguas aldeas han sobrevivido hasta nuestros días y están inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Imagina una aldea con varias docenas de casas construidas sobre pilotes de madera, justo sobre la superficie del agua. Esta disposición protegía a los habitantes de depredadores y ataques enemigos, al tiempo que les facilitaba el acceso al agua y a los peces. Los habitantes de esta cultura ya practicaban una agricultura primitiva, cultivando trigo y cebada, y criaban ganado como vacas, ovejas y cabras. Fabricaban cerámica, tejían ropa de lino y lana, y creaban joyas de piedra, hueso e incluso metal. La metalurgia llegó al territorio de lo que hoy conocemos como Suiza alrededor del cuarto milenio antes de Cristo. En sus inicios se utilizaba cobre, un metal relativamente blando, para hacer adornos y herramientas simples. Luego, alrededor del año 2500 antes de Cristo, los humanos aprendieron a mezclar cobre con estaño, obteniendo bronce, una aleación más dura y resistente. La edad del bronce trajo consigo nuevas tecnologías, una organización social más compleja y la expansión de las redes comerciales. Imagina caravanas de comerciantes atravesando peligrosos pasos alpinos, transportando estaño desde lejanas tierras británicas, ámbar de las costas del mar Báltico y conchas del Mediterráneo. Ya en ese entonces,
Los pasos montañosos a través de los Alpes se convertían en arterias comerciales vitales, conectando el norte y el sur de Europa. El control de estas rutas jugará un papel clave en la historia de Suiza a lo largo de milenios. Hacia el siglo VIII a.C., los Alpes entraron en la Edad del Hierro. Este nuevo metal resultó ser más resistente que el bronce, y lo más importante, las materias primas para su producción eran más accesibles. Las herramientas de hierro permitieron despejar bosques para campos y pastizales, construir viviendas más sólidas y crear armas más eficientes. Durante este tiempo, en el territorio que sería Suiza, vivían diversas tribus de la cultura celta. Los celtas no eran un solo pueblo en el sentido moderno, sino un conjunto de tribus unidas por rasgos culturales comunes y cercanía lingüística. En la actual Suiza habitaban tribus celtas como los helvecios, los secuanos y los rauracos. Construían asentamientos fortificados en colinas y se dedicaban a la agricultura, la artesanía y el comercio. Los celtas eran hábiles metalúrgicos, creando maravillosos objetos de hierro y bronce, adornados con complejos diseños. Imagina a un guerrero celta, alto, con largos cabellos a menudo teñidos de colores vivos utilizando cal. En su rostro, tatuajes y pintura de guerra, vestido con una túnica a cuadros, pantalones de lana y un manto que se cerraba en el hombro con un broche de bronce. Armado con una larga espada de hierro, una lanza y un escudo decorado con apliques metálicos, en su cuello una gargantilla dorada, símbolo de estatus y riqueza. La sociedad celta era jerárquica, con guerreros aristocráticos en la cima, seguidos por sacerdotes druidas, guardianes del conocimiento y las tradiciones religiosas. Por debajo se encontraban los comuneros libres, campesinos, ganaderos y artesanos. En el escalón más bajo estaban los esclavos, prisioneros capturados durante las guerras o deudores que no podían pagar a sus acreedores. La religión celta era politeísta, adorando a múltiples dioses y diosas que representaban fuerzas de la naturaleza. Un lugar especial ocupaba el culto a las cabezas, ya que los celtas creían que el alma de una persona residía en su cabeza. Honraban fuentes sagradas, bosques y lagos, donde realizaban rituales y dejaban ofrendas a sus deidades. Los druidas desempeñaban funciones de sacerdotes, jueces y guardianes de las tradiciones y conocimientos, transmitiendo su sabiduría oralmente, sin confiar en fuentes escritas. La vida de los celtas en los Alpes fue relativamente pacífica, hasta que una nueva fuerza comenzó a acercarse desde el sur, la República Romana. En el año 58 a.C., Julio César, designado como procónsul de la Galia, se encontró con la masiva migración de los helvecios, un pueblo celta que habitaba lo que hoy es Suiza, y que decidió abandonar sus tierras en busca de terrenos más fértiles en Galia. ¿Por qué los helvecios decidieron emprender este viaje hacia lo desconocido? Para responder a esta pregunta, debemos explorar más a fondo las complejidades de su sociedad, su cultura y su decisión de adaptarse a un mundo en rápida transformación. ¿Se imaginan cómo un simple líder tribal, como Argetorix, pudo convencer a su pueblo a dejar su hogar y lanzarse a la aventura del exilio? ¿O qué llevó a los romanos a transformar la vida de los helvecios, desde su cultura hasta su religión? En su relato de la Guerra de las Galias, Julio César no solo narra conquistas, sino también la profunda transformación de un pueblo. Y así, comenzamos un viaje a través de la historia que da forma a la actual Suiza. Los helvecios, un antiguo pueblo celta, vivieron un periodo de grandes cambios cuando los romanos, bajo el mando de César, incorporaron sus tierras a la provincia de Galia. Esto marcó el inicio de un proceso de romanización que se extendió a lo largo de varios siglos. Imaginen cómo, en medio de los antiguos asentamientos celtas, comenzaron a surgir ciudades romanas con su típica planificación. Calles rectas que se cruzan en ángulo recto, foros centrales, templos dedicados a dioses como Júpiter y Marte, y teatros que resonaban con el eco de las multitudes. La cima de este proceso fue la creación de Venticum, la actual Avanches, que se convirtió en la capital de la provincia de Helvecia. En este bullicioso centro administrativo y cultural, la población alcanzó alrededor de 20.000 habitantes. A su alrededor florecieron otras ciudades importantes como Augusta Raurica, Avenches, Vindonissa,
Lausana, Ginebra y Turicum, que hoy conocemos como Zúrich. Los romanos, conocidos por su ingenio arquitectónico, construyeron caminos que unían estas ciudades entre sí y con el resto del imperio, junto con puentes majestuosos sobre los ríos y acueductos que llevaban agua a los asentamientos. En las zonas rurales, las grandes villas comenzaron a surgir, operadas por ciudadanos romanos o nobles celtas que habían adoptado la cultura romana. Estos asentamientos se especializaban en la producción de bienes como grano, vino, aceite de oliva y lana. A medida que pasaba el tiempo, el modo de vida romano se fue apoderando de la población local. La nobleza celta, en particular, fue la primera en romanizarse, aprendiendo latín y adoptando las costumbres y modas de sus conquistadores. Sus hijos recibían educación romana y se convertían en ciudadanos de pleno derecho del imperio. Sin embargo, las clases más bajas mostraron una resistencia más prolongada a este cambio, manteniendo su idioma celta y sus tradiciones, especialmente en las remotas áreas montañosas. Junto con la romanización, también llegó la religión politeísta romana. En las ciudades de Helvecia se erigieron templos dedicados a deidades como Júpiter, Marte, Apolo, Minerva y Mercurio. Sin embargo, un interesante fenómeno de sincretismo religioso comenzó a surgir. Los dioses celtas fueron identificados con sus equivalentes romanos. Por ejemplo, el dios celta Taranis fue vinculado a Júpiter, mientras que Teutate se asoció con Mercurio y Esus con Marte. Así, emergieron nuevos cultos híbridos que combinaban elementos de ambas tradiciones. A medida que avanzaban los siglos, el cristianismo comenzó a hacer su entrada en Helvetia. Inicialmente, la nueva fe se extendió entre la población más empobrecida y los esclavos, pero pronto resonó en todos los estratos de la sociedad. Para el final del período romano, ya existían comunidades cristianas bien establecidas con obispos en las principales ciudades. La economía de la provincia se integró en el sistema imperial más amplio, exportando productos como queso, miel, cera, pieles y madera, mientras importaba vino, aceite de oliva, cerámica, vidrio y joyas. Las artesanías, la alfarería, la metalurgia y la industria textil florecieron. En Avenches y otras ciudades comenzaron a acuñarse monedas, reflejando un periodo de paz y prosperidad conocido como Pax Romana. Sin embargo, a partir del siglo III, el imperio empezó a enfrentar una serie de crisis. Aumentaron las incursiones de pueblos bárbaros, estallaron guerras civiles y surgieron problemas económicos y epidemias. Todo esto tuvo un impacto significativo en Helvecia. Las ciudades comenzaron a rodearse de murallas defensivas, la población se redujo y el comercio se estancó. Las tribus germanas, como los alemanes, comenzaron a presionar las fronteras del imperio, realizando asaltos regulares y, en algunos casos, estableciéndose de forma permanente en la región. Para el siglo IV, un cambio crucial tuvo lugar. El emperador Constantino legalizó el cristianismo, que más tarde se convirtió en la religión estatal del imperio. En Helvecia, como en el resto del imperio, comenzó la construcción de iglesias cristianas, muchas veces sobre los cimientos de antiguos templos paganos. Los obispos se convirtieron en figuras clave no solo en la esfera religiosa, sino también en la política. Sin embargo, hacia el siglo V, la caída del Imperio Romano de Occidente se hacía inminente. Los recursos se agotaron, el ejército se debilitó y las provincias cayeron una tras otra bajo el control de reinos bárbaros. En el año 401, los visigodos invadieron Italia, lo que obligó a las tropas romanas a retirarse de Helvetia en defensa de la metrópoli. La provincia quedó prácticamente desprotegida ante los ataques bárbaros. En la década de 1450, Helvetia salió por completo del control romano, con su parte occidental bajo el dominio de los burgundios y la oriental bajo los alemanes. Así concluyó el período romano en la historia de lo que hoy conocemos como Suiza, dando paso a una nueva era, la Alta Edad Media. Los burgundios, un pueblo germánico, establecieron su reino en el Valle del Ródano. A pesar de su origen germánico, estaban relativamente romanizados y adoptaron el cristianismo en su forma arriana, para luego convertirse al catolicismo, coexistiendo pacíficamente con la población galorromana.
Su reino, con capital en Ginebra, abarcaba gran parte de la actual Suiza y partes de Francia. Los alemanes, en cambio, eran menos romanizados y mantuvieron sus creencias paganas hasta el siglo VII, aportando su lengua germánica que posteriormente dio origen al alemán suizo moderno. Imaginen este periodo de transición. Las antiguas villas romanas en el campo fueron abandonadas o transformadas en fortificaciones. Las ciudades se redujeron de tamaño, muchas limitándose al área que rodeaba el antiguo foro y la basílica cristiana. El comercio a larga distancia disminuyó y la economía se volvió más local y de subsistencia. El latín continuó siendo la lengua de la iglesia y la administración, pero en la vida cotidiana comenzaron a formarse nuevos dialectos romances o a extenderse las lenguas germánicas de los recién llegados. En el siglo VI, la futura Suiza quedó bajo la influencia de un nuevo poder, el reino franco. En el año 534, los francos, bajo el liderazgo de Teodorico, hijo de Clodoveo, conquistaron el reino burgundio. En 536 también sometieron a los alemanes, de modo que prácticamente toda la actual Suiza pasó a estar bajo el dominio de la dinastía merovingia de los reyes francos. Los francos introdujeron un nuevo sistema administrativo, dividiendo el territorio en diócesis, gobernadas por condes, funcionarios reales que combinaban funciones administrativas, judiciales y militares. En este contexto, se solidificó la cristianización de la región. Monjes irlandeses y escoceses, como San Columbano y San Gal, fundaron monasterios que se convirtieron en centros de cristianización y educación. El monasterio de San Gal, establecido en el año 612, se transformó en uno de los centros culturales más importantes de la Europa temprana medieval. Allí se copiaban manuscritos antiguos y se desarrollaban las artes, las ciencias y las artesanías. A mediados del siglo VIII, la moribunda dinastía merovingia fue reemplazada por la dinastía carolingia. Durante el reinado de Carlomagno, entre los años 768 y 814, el reino franco se transformó en un imperio que abarcaba gran parte de Europa occidental. La futura Suiza pasó a formar parte de este vasto imperio. Carlomagno implementó reformas administrativas, fortaleció el poder central y promovió la educación y la cultura, en un renacimiento cultural que se conoce como el Renacimiento carolingio. Estableció un eficaz sistema de administración a través de una red de dominios imperiales, fiscos y monasterios. Los condes empezaron a rendir cuentas regularmente ante mensajeros reales, asegurando así un control más efectivo. Así, la historia de Helvetia, desde la romanización hasta la influencia franca, nos muestra un fascinante viaje de transformación cultural y social, un viaje que sentó las bases de la rica identidad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un grupo de campesinos logró derrotar a los imponentes caballeros de la Casa de los Habsburgo? ¿Qué llevó a 3 nietos de un emperador a dividir un vasto imperio y a dar origen a la Confederación Suiza? La historia de Suiza está marcada por luchas, alianzas inesperadas y victorias que desafiaron la lógica de su tiempo. El imperio carolingio, en su apogeo, comienza a desmoronarse en 1843 con el Tratado de Verdún. Esta partición dejó a las futuras tierras suizas divididas entre los 3 nietos de Carlomagno. La parte occidental fue asignada al reino central de Lotario, mientras que la parte oriental pasó a manos del reino de Luis el Germánico. Durante los siglos IX y X, Europa se vio asolada por las incursiones de los vikingos, lo que provocó un clima de inestabilidad y temor en la región. Fue en este contexto que se formó la Alianza de los Cantones, un pacto creado para proporcionar asistencia mutua ante agresiones externas y resolver disputas internas. Es destacable que en este acuerdo, los cantones reconocían su pertenencia al Sacro Imperio Romano Germánico, lo que demuestra que aún no se vislumbraba una independencia total. Pero, ¿qué motivó este acuerdo inicial entre los cantones? Las tierras de los futuros cantones forestales tenían un valor estratégico vital, especialmente en el paso del San Gotardo, la ruta más importante a través de los Alpes que conectaba el norte de Italia con Alemania. Con la apertura de este paso en el siglo XIII, la importancia del área creció exponencialmente, atrayendo la atención de poderosos señores feudales, especialmente de la familia Habsburgo. Los Habsburgo,
cuyos dominios se extendían en la actual Suiza, en el castillo de Habsburgo en el cantón de Aargau, tenían ambiciones de controlar los pasos alpinos. Sin embargo, los habitantes de estas montañas, que tradicionalmente disfrutaban de una notable autonomía, resistieron estas incursiones. Fue entonces cuando recibieron del emperador del Sacro Imperio Romano la privilegiada condición de inmediatos imperiales, que les permitía rendir cuentas directamente al emperador, evitando así a los señores feudales intermedios. Todo cambió en 1273, cuando el conde Rodolfo de Habsburgo fue elegido emperador. Los habitantes de los cantones forestales temieron que utilizara su nuevo poder para expandir sus dominios a expensas de sus libertades. Estos temores se intensificaron tras la muerte de Rodolfo en 1291, lo que dio inicio a un periodo de interregno. En este clima de incertidumbre, los cantones decidieron formar una alianza para proteger sus libertades. El primer gran desafío para esta joven confederación llegó en 1315. El duque Leopoldo, I Habsburgo, decidido a someter a los rebeldes montañeses, reunió su ejército de caballeros y marchó hacia Suiza. El 15 de noviembre de ese año, en la aldea de Morgarten, se libró una feroz batalla entre el ejército de los Habsburgo y los milicianos confederados. Imagina por un momento esa escena, un estrecho camino entre la ladera montañosa y un lago por el que avanza la orgullosa caballería feudal. Los jinetes, vestigios de la época, armados hasta los dientes con lanzas y espadas, confiados en su invencibilidad. Pero de repente, desde lo alto de la montaña, llueven piedras y troncos sobre ellos, derribando las primeras líneas y sembrando el caos. Ese fue el momento decisivo. Desde el bosque emergen los valientes milicianos suizos con sus alabardas y cadenas, armados con el ingenio y la determinación de los campesinos. La sorprendente maniobra desmoraliza a los caballeros, incapaces de maniobrar en el estrecho sendero. El resultado es una derrota aplastante para el ejército de los Habsburgo. La victoria en Morgarten no solo fue un triunfo militar, sino un hito psicológico. Campesinos y ciudadanos habían derrotado a un ejército que era considerado invencible. Este éxito fortaleció la fe de los confederados en sus propias capacidades y atrajo la atención de otras ciudades y comunidades que anhelaban independencia de sus señores feudales. En diciembre de 1315, un mes después de la batalla, los tres cantones renovaron su alianza mediante el llamado Tratado de Brunnen. A diferencia del Pacto de 1291, en este nuevo acuerdo ya no se menciona la subordinación al Sacro Imperio. Así, los confederados dan un paso firme hacia la independencia total. En las décadas siguientes, a la unión de los tres cantones se sumaron nuevos miembros. Lucerna en 1332, Zúrich en 1333, Glaris y Zug en 1352, y Berna en el mismo año. Esto dio lugar a la formación de una alianza de 8 cantones, conocida como la Antigua Confederación. Cada nuevo miembro se unió por razones particulares. Por ejemplo, la ciudad imperial de Zúrich se unió tras una revolución de gremios que derrocó al patriciado pro-Habsburgo. Bern, por su parte, buscaba aliados en su política expansiva hacia el oeste. Sin embargo, lo que unía a todos era un deseo común de autonomía y protección contra las agresiones de los grandes señores feudales. Es importante resaltar que esta confederación no era un estado en el sentido moderno de la palabra, sino más bien una alianza militar y política de entidades autónomas. Cada cantón mantenía su propia estructura interna, leyes y costumbres. Las decisiones sobre asuntos comunes se tomaban en reuniones conocidas como Tagsatzung, donde cada cantón tenía un voto, independientemente de su tamaño o población. La organización interna de los cantones variaba. Los cantones forestales eran democracias rurales donde todos los hombres libres participaban en la Asamblea General, la Landsgemeinde, eligiendo a sus funcionarios y aprobando leyes. En contraste, los cantones urbanos, como Zúrich, Berna y Lucerna, contaban con sistemas de gobierno más complejos, a menudo oligárquicos, donde el poder recaía en los gremios o en familias patricias. En el siglo XIV, la Confederación continuó su lucha contra los Habsburgo.
logrando una victoria significativa en la batalla de Laupen en 1339. Posteriormente, en 1386, se libró otra batalla emblemática, la de Sempach, donde, según la leyenda, el héroe Arnold von Winkelried se sacrificó arrojándose sobre las lanzas de los caballeros austríacos para abrir una brecha en su formación, permitiendo que sus compañeros avanzaran. Los éxitos militares de los confederados se debieron a varios factores. En primer lugar, aprovecharon las ventajas del terreno montañoso, los bosques y los caminos estrechos donde los caballeros pesadamente armados no podían maniobrar con eficacia. En segundo lugar, desarrollaron nuevas tácticas, organizándose en columnas o caras, con largas picas en los flancos, capaces de hacer frente a los ataques de la caballería. Por último, innovaron con nuevas armas, como la alabarda, que combinaba las funciones de una lanza y un hacha, resultando ideal para la lucha contra la caballería. Hacia el final del siglo XIV, los Habsburgos se vieron obligados a reconocer, aunque de facto, la independencia de la Confederación Suiza. En 1389, se firmó un tratado de paz que obligó a los duques austríacos a renunciar a sus pretensiones sobre las tierras suizas. El siglo XV marcó una época de expansión territorial para la Confederación Suiza, quienes comenzaron a conquistar nuevos territorios que se convertirían en sus provincias compartidas, conocidas como Gemeine Herrschaften o aliados subyugados. Particularmente activos en esta expansión fueron Berna y Zúrich, que extendieron sus dominios a expensas de las tierras feudales vecinas. En 1415, los suizos invadieron el Ticino, una región italiana al sur de los Alpes. El duque de Milán se vio forzado a cederles el control del valle de Leventina, marcando el primer avance de la Confederación fuera de sus territorios tradicionales. Sin embargo, esta expansión no estuvo exenta de conflictos internos. Entre 1436 y 1450 se produjo la Vieja Guerra de Zúrich, un conflicto armado entre Zúrich y el resto de los cantones, desencadenado por la herencia del último conde de Toggenburgo. Zúrich llegó a unirse a su antiguo enemigo, los Habsburgo, pero finalmente, ¿quién podría haber imaginado que la derrota de Carlos el Temerario en 1477 marcaría el inicio de una nueva era para los mercenarios suizos? ¿Cómo es que estos guerreros, conocidos por su destreza en el campo de batalla, se convirtieron en los más buscados de Europa? ¿Y qué papel jugaron en la compleja trama de la Reforma protestante? La historia de Suiza es un fascinante tejido de guerras, reformas y cambios sociales que han dado forma a su identidad moderna. La caída de Carlos el Temerario, al sur de Nancy en 1477, no solo significó un hito militar, sino que catapultó a los mercenarios suizos a la fama como los mejores infantes de Europa. Su renombrada reputación hizo que los monarcas europeos, especialmente el rey francés Luis el XI, comenzaran a reclutarlos activamente. En 1481, el rey francés firmó un tratado de paz perpetua con la Confederación Suiza, asegurando así un monopolio en la contratación de estos hábiles soldados. Resulta que la participación de los suizos en campañas extranjeras se convirtió en una fuente vital de ingresos para las ciudades-estado y sus gremios, marcando el inicio de una nueva dinámica económica. Mientras tanto, las reformas impulsadas por Ulrico Zwinglio en Suiza avanzaban con un fervor aún más radical que las de Martín Lutero. Zwinglio no solo rechazó las indulgencias y el culto a los santos, sino que llevó su crítica a la Eucaristía, el monacato y la jerarquía de la Iglesia. Bajo su liderazgo, los templos suizos fueron despojados de íconos, estatuas y altares, instaurando un culto que se enfocaba en la predicación y la simplicidad de la adoración. Las propiedades eclesiásticas fueron secularizadas y los monasterios cerrados, con sus tierras redirigidas hacia la creación de escuelas, hospitales y hogares para los necesitados. El año 1528 marcó un hito con la adhesión de Berna, el cantón más poderoso de la Confederación, al movimiento reformista, seguido por Basilea, Schaffhausen, Glaris y Appenzell. Sin embargo, la tensión religiosa entre los cantones protestantes y católicos comenzó a surgir.
mientras que los cantones del bosque, como Uri, Schwyz y Unterwalden, junto con Lucerna, Zug, Friburgo y Zúrich, se mantuvieron leales al catolicismo. Se formaron alianzas entre los protestantes y los católicos, lo que preparó el terreno para el conflicto. En 1529 se desencadenó la Primera Guerra de Kappel, que culminó en un acuerdo pacífico que garantizaba la libertad religiosa. Pero la calma fue efímera, y en 1531 estalló la Segunda Guerra de Kappel, resultando en la derrota del ejército protestante de Zúrich y la muerte de Zwinglio en el campo de batalla. El posterior tratado estableció el principio de «quien manda, su religión», dando a cada cantón la libertad de determinar su fe y asegurando derechos iguales a ambas confesiones en territorios compartidos. En Ginebra, un bastión de la Reforma liderado por Juan Calvino, se desarrolló una teología que claramente se diferenciaba de la de Lutero y Zwinglio, haciendo hincapié en la predestinación y una estricta disciplina eclesiástica. Ginebra se transformó en el epicentro del calvinismo, proyectándose como el Roma protestante y extendiendo su influencia a lo largo de Europa. La reforma tuvo un impacto profundo en la sociedad suiza, elevando los niveles de alfabetización en los cantones protestantes, donde cada creyente debía leer la Biblia por sí mismo. Esto impulsó el desarrollo educativo con la fundación de nuevas escuelas y academias. Sin embargo, también trajo consigo un control moral más estricto, con consistorios y tribunales eclesiásticos vigilando el comportamiento de los ciudadanos, castigando el alcoholismo, el juego y la infidelidad con severidad. Económicamente, los cantones protestantes, especialmente Zúrich y Basilea, experimentaron un auge notable, diversificando su economía con nuevas industrias como la producción de seda, la fabricación de relojes y el desarrollo bancario. En contraste, los cantones católicos más conservadores se aferraron a la agricultura tradicional y enviaron a sus hombres a servir como mercenarios en el extranjero. A pesar de la división religiosa, los suizos lograron mantener su unión. La tasa, o asamblea de cantones, continuó operando, aunque a menudo sin llegar a un consenso en cuestiones cruciales. La creación de un ejército federal seguía siendo un sueño distante, ya que cada cantón mantenía su propio cuerpo de milicias. El año 1538 marcó un cambio significativo, ya que la Confederación adoptó oficialmente el nombre de Suiza, derivado del cantón de Schwyz, que se destacó en la lucha por la independencia. Hasta ese momento, el agrupamiento era simplemente conocido como Confederación o Aliados. El período de los siglos XVII y XVIII fue uno de relativa estabilidad para Suiza, que evitó participar en conflictos europeos, enfocándose en el desarrollo económico, cultural y científico. En el campo rural, la agricultura de subsistencia predominó, mientras que en las ciudades florecieron oficios y manufacturas, con una notable explosión en la industria relojera que se originó en Ginebra y se expandió por toda la región de Jura. A pesar del crecimiento, las tendencias oligárquicas comenzaron a intensificarse en los cantones, donde el poder se concentró en un pequeño grupo de familias patricias en las ciudades y en manos de campesinos acomodados en las zonas rurales. Los ciudadanos comunes fueron gradualmente excluidos de la administración, lo que generó descontento y revueltas periódicas, generalmente reprimidas de manera violenta. Esta situación se mantuvo hasta finales del siglo XVIII, cuando la Revolución Francesa sacudió a Europa, propagando ideales de libertad, igualdad y fraternidad, que resonaron entre la intelectualidad progresista y los sectores oprimidos de la población suiza. En 1798, las tropas francesas al mando del general Brun invadieron Suiza bajo el pretexto de apoyar el movimiento revolucionario. La resistencia fue débil y fragmentada, lo que llevó a la caída de la antigua Confederación y al establecimiento de la República Helvética, un estado unitario inspirado en el modelo francés. Esta nueva república introdujo una constitución que garantizaba derechos civiles y libertades, abolía privilegios feudales y establecía un sistema monetario unificado, así como medidas y pesos estandarizados. El país fue dividido en 19 departamentos, en lugar de los tradicionales cantones, y se implementó el sufragio universal para hombres, aunque con un censo de propiedad.
Sin embargo, estas reformas radicales, especialmente la centralización del poder, encontraron resistencia, particularmente en los cantones montañosos que valoraban su autonomía. En 1799, el centro de Suiza se vio envuelto en un levantamiento contra la ocupación francesa y el nuevo orden establecido. Napoleón Bonaparte, quien había ascendido al poder en Francia, se dio cuenta de que el modelo unitario no era adecuado para Suiza, caracterizada por su diversidad histórica, lingüística y religiosa. En 1803, promulgó un acto de mediación que restauró la estructura federal de Suiza, manteniendo muchas de las reformas progresistas de la República Helvética. De acuerdo con este acto, Suiza se compone de 19 cantones, sumando 6 nuevos a los 13 antiguos: Sangal, Grisons, Aargau, Thurgau, Ticino y Vaud. Cada cantón posee su propia constitución y gobierno, mientras que los asuntos comunes son manejados por una asamblea federal, con la presidencia rotativa entre los representantes de los 6 cantones más grandes. Aunque Suiza se considera formalmente independiente, en la práctica, sigue siendo un satélite de la Francia napoleónica, proporcionando tropas para el ejército francés que llegan a ser hasta 16.000 hombres, y participando en el bloqueo continental contra Inglaterra, permitiendo el paso de tropas francesas a través de su territorio. Así, a lo largo de los años, Suiza ha tejido una rica y compleja historia que ha forjado su identidad, marcada por la guerra, la reforma y la búsqueda de la independencia. A medida que avanzamos hacia el futuro, es fundamental recordar y reflexionar sobre cómo estas experiencias del pasado continúan influyendo en la Suiza contemporánea. ¿Sabías que Suiza, un país reconocido por su neutralidad, fue escenario de intensos conflictos y transformaciones políticas en el siglo XIX? ¿Te imaginas a un joven Henri Dunant, conmocionado por el sufrimiento de los heridos en la batalla de Solferino, fundando una organización que cambiaría la forma en que el mundo ve la asistencia humanitaria? ¿O a un país que, tras una guerra civil, se reconfiguró para convertirse en una federación moderna y democrática? Acompáñame a descubrir la fascinante historia de Suiza, desde su restauración en 1815 hasta su papel en la Primera Guerra Mundial. En el año 1815, Suiza experimenta una notable transformación con la adopción de un nuevo dispositivo político. El Pacto Federal de ese mismo año restablece muchas de las estructuras y normas previas a la Revolución, lo que resulta en un aumento de la autonomía de los cantones. Sin embargo, este desarrollo también trae consigo la restricción de ciertas libertades democráticas y la reactivación de algunos privilegios feudales. En este contexto, 3 nuevos cantones, Valais, Neuchâtel y Ginebra, se unen a la Confederación, formando un sólido bloque de 22 cantones. Las grandes potencias de la época garantizan la neutralidad eterna de Suiza, un principio que se mantendrá como pilar de su política exterior hasta el día de hoy. El periodo, que abarca desde 1815 hasta 1830, es conocido como la Restauración. Durante estos años, el poder regresa a la élite prerevolucionaria en la mayoría de los cantones. Los patricios en las ciudades y los terratenientes en las áreas rurales recuperan su influencia. En 1847, el Parlamento Federal declara ilegal al Sonderbund, una alianza de cantones católicos, y exige su disolución. Cuando los cantones católicos se niegan a acatar la orden, estalla una guerra civil que dura únicamente 26 días, culminando en una decisiva victoria de las fuerzas federales bajo el mando del general Henri Dufour. Aunque la guerra del Sonderbund se desarrolla en un breve lapso y con menos de 100 víctimas, su impacto en la historia suiza es monumental, llevando a profundos cambios políticos que se formalizan en la nueva Constitución Federal de 1848. Esta nueva constitución transforma a Suiza de una alianza de estados a un estado federal con un gobierno central fuerte. Se establecen instituciones federales, como un parlamento bicameral que incluye el Consejo Nacional y el Consejo de Cantones. También se crea el Consejo Federal, un gobierno colegiado compuesto por 7 miembros, y se instituyen cortes federales. Se introduce una moneda única y un sistema postal unificado. Se eliminan las aduanas internas y se estandarizan las medidas y pesos.
Sin embargo, a pesar de estas reformas, los cantones mantienen una considerable autonomía en áreas como educación, cultura, policía y gobierno local. La Constitución garantiza derechos y libertades civiles, la igualdad ante la ley y la libertad de culto. La segunda mitad del siglo XIX se caracteriza por un periodo de modernización e industrialización en Suiza. Se construyen ferrocarriles que conectan las ciudades y atraviesan los pasos alpinos, siendo particularmente significativo el túnel ferroviario de San Gotardo, inaugurado en 1882, que une a Suiza con Italia. La industria suiza se expande rápidamente, destacando en sectores como la maquinaria, la química, la alimentación y el textil. Suiza se convierte en pionera de la electrificación, con la primera central hidroeléctrica de Europa construida en Schaffhausen en 1886. El turismo también florece, convirtiéndose en una importante rama de la economía. Europeos y estadounidenses acomodados visitan Suiza atraídos por sus paisajes montañosos, aire puro y fuentes termales. Se levantan hoteles de lujo y se populariza el esquí como deporte. En 1874 se adopta una nueva Constitución Federal que amplía los derechos de los ciudadanos y las atribuciones del gobierno federal. Se introducen elementos de democracia directa a nivel federal, como el referéndum, que permite a los ciudadanos votar sobre leyes aprobadas por el Parlamento, y desde 1891, la iniciativa popular, que da a los ciudadanos el derecho a proponer enmiendas a la Constitución. En 1874, Ginebra se convierte en la sede de la Unión Postal Universal, una de las primeras organizaciones internacionales. Gracias a su neutralidad y su ubicación central en Europa, Suiza se convierte en el hogar de numerosas organizaciones internacionales. El suizo Henri Dunant, impactado por las penurias de los heridos en la batalla de Solferino, funda en 1863 el Comité Internacional de la Cruz Roja, una organización destinada a ayudar a las víctimas de conflictos armados sin distinción de nacionalidad. Durante la Guerra Franco-Prusiana entre 1871, Suiza mantiene su neutralidad, albergando a la Armada Francesa desarmada del general Bourbaki, que contaba con alrededor de 87.000 soldados. El inicio del siglo XX está marcado por un crecimiento económico y reformas sociales en Suiza. La industria química, especialmente en Basilea, inicia la creación de empresas que más tarde se convierten en gigantes mundiales. La industria relojera pasa de un modelo artesanal a uno fabril, sin perder su excepcional calidad. En ciudades como Ginebra y Zúrich, el sector bancario se fortalece, atrayendo capitales de todo el mundo. En 1912, se establece un sistema de seguro estatal para enfermedades y accidentes, y en 1913 se limita la jornada laboral en las fábricas, mejorando las condiciones de trabajo para mujeres y niños. La Primera Guerra Mundial representa una prueba crucial para la neutralidad suiza. El país moviliza cerca de 250.000 soldados para proteger sus fronteras, y el general Ulrich Wille es nombrado comandante en jefe del ejército suizo. Durante el conflicto, Suiza se convierte en refugio para emigrantes políticos, desertores y pacifistas de toda Europa. Figuras como Vladimir Lenin encuentran asilo en Zúrich, mientras que Romain Rolland se refugia en Ginebra y James Joyce en Berna. Aunque Suiza no participa en las hostilidades, la guerra tiene un profundo impacto en su economía, rompiendo los lazos comerciales, causando escasez de alimentos y materias primas y provocando un aumento de la inflación. La tensión social se agudiza, lo que culmina en una huelga general en noviembre de 1918, el mayor conflicto social en la historia del país. Esta huelga, en la que participan cerca de 250.000 trabajadores, dura 3 días y concluye con un compromiso. El gobierno promete implementar reformas sociales, que incluyen la introducción de una semana laboral de 48 horas y un sistema de representación proporcional en las elecciones. Sin embargo, no se cumplen demandas más radicales de los huelguistas, como la renuncia del gobierno o la creación de una milicia obrera. Después de la Primera Guerra Mundial, Suiza se une a la Sociedad de Naciones, cuya sede se establece en Ginebra. Este es el primer caso de participación de Suiza en una organización política internacional, lo
lo que representa un alejamiento de su tradicional aislamiento. La historia de Suiza, marcada por su capacidad de adaptación y transformación, continúa siendo un testimonio del ingenio y la resiliencia de su pueblo.